Él cree que lo haces por él. Cree que es un favor, un gesto de amor, un regalo íntimo que entregas porque lo amas, porque quieres complacerlo, porque así es como deberían funcionar las cosas. Cree que ese momento existe para su disfrute, para su ego, para su placer. Y ahora déjame decirte algo que cambia por completo esa historia. Para muchas mujeres, ese acto que el mundo ha vendido como sumisión es, en realidad, uno de los momentos más empoderantes, más intensos y más propios de toda la experiencia sexual. No estoy hablando de pornografía, ni de actuar un papel aprendido. Estoy hablando de lo que sucede dentro de tu cerebro, de química real, de dopamina, oxitocina y de circuitos de recompensa que se activan de formas que casi nadie se ha detenido a explicar con honestidad. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo muy simple pero muy real. Cuando estás a solas contigo misma y nadie te juzga, ¿alguna vez has sentido que ese momento te pertenece más a ti de lo que te enseñaron a creer? Si la respuesta es sí o incluso si te genera dudas, cuéntalo en los comentarios, porque esa experiencia es más común de lo que imaginas. Durante décadas nos repitieron la misma narrativa. Nos dijeron que era un acto de servicio, una forma de entrega, algo que una mujer hace para mantener contento a su pareja. Esa idea se filtró en conversaciones entre amigas, en bromas masculinas, en películas, en canciones y hasta en algunos discursos supuestamente terapéuticos donde todo gira alrededor de cómo hacerlo mejor para él. El problema es que esa narrativa ignora por completo lo que sucede en el cerebro femenino cuando existe deseo real, conexión auténtica y atracción genuina. Ignora que tu sistema nervioso no funciona con normas sociales, sino con química, con estímulos, con percepciones de poder, control y significado. Cuando observamos con atención lo que ocurre a nivel psicológico profundo, cuando escuchamos a mujeres hablar sin filtros sobre su experiencia íntima, aparece una verdad incómoda para la cultura tradicional. Para muchas mujeres, este acto no es pasivo, no es sumisión, no es sacrificio, es una experiencia activa, intensa y profundamente poderosa. Es uno de los pocos momentos dentro de la dinámica sexual donde el control, la agencia y el protagonismo cambian completamente de manos. Y esto no es una opinión vacía ni una provocación gratuita. Tiene fundamentos claros en cómo funciona el cerebro humano, en particular, el cerebro femenino. Vivimos en una cultura que ha construido la sexualidad femenina desde el lugar de la receptora. Él inicia, él penetra, él conduce. Nosotros respondemos, recibimos, reaccionamos. No hay nada inherentemente malo en eso. Pero neurológicamente el rol que ocupas cambia por completo la forma en que experimentas el placer. Estar en una posición receptiva activa ciertos circuitos cerebrales. Estar en una posición activa, en cambio, activa otros muy distintos, relacionados con la toma de decisiones, el control ejecutivo y la sensación de dominio sobre el entorno. Aquí ocurre algo fascinante. En este acto específico, ese guión se invierte. Tú no estás esperando a que algo te suceda. Tú estás creando activamente una experiencia. Tú decides el ritmo, la intensidad, la duración. Tú eres quien provoca cada reacción. Y cuando el cerebro humano se reconoce como la causa directa del placer de otra persona, sucede algo químicamente explosivo. La dopamina no se libera solo cuando recibes placer, sino cuando lo generas. Es el mismo principio por el cual un músico disfruta profundamente al tocar una pieza o un artista al crear su obra. Ser la fuente del estímulo activa un tipo de satisfacción más profunda y más adictiva. Pero hay algo todavía más potente que la simple actividad. Hay una inversión total de la vulnerabilidad. En la mayoría de las experiencias sexuales tradicionales, la mujer carga con el peso de la evaluación. Si se ve bien, si responde bien, si tarda demasiado, si su cuerpo es suficiente. Esa autoobservación constante desgasta el deseo y fragmenta el placer. Sin embargo, en este acto, esa carga cambia de lugar. Él es quien queda completamente expuesto. Él es quien no puede fingir, quien no puede controlar su respuesta, quien queda a merced de tus acciones. Y tú, por primera vez, no estás siendo evaluada. Eres tú quien observa, quien mide, quien decide. Esta inversión psicológica tiene un impacto enorme. Las inseguridades habituales se disuelven porque no hay ambigüedad. Cada reacción es inmediata, visible, irrefutable. No necesitas preguntarte si le gusta, porque su cuerpo lo comunica sin filtros. Esa certeza genera una sensación de control que el cerebro interpreta como poder. Y el poder, aunque pocas veces se diga en voz alta,
Es profundamente excitante para muchas mujeres. Aquí es donde empieza a romperse el mito del sacrificio. Porque cuando existe deseo real, este momento no se vive como una obligación, sino como una experiencia donde el cuerpo y la mente se alinean. La corteza prefrontal se activa, el sistema de recompensa responde, la sensación de autoeficacia se eleva. Tu cerebro registra que eres capaz, que tienes impacto, que puedes provocar placer intenso en otro ser humano. En una sociedad que constantemente ha reducido el valor femenino a la mirada ajena, a la aprobación externa, a la deseabilidad pasiva, esta experiencia se siente como una recuperación silenciosa del poder personal y, sin embargo, casi nadie habla de esto con claridad. ¿Por qué? Porque reconocer que disfrutas algo que supuestamente es para él rompe el guión. Porque admitir que te excita el control, que te atrae su vulnerabilidad, que te gusta sentirte poderosa en ese espacio desafía las narrativas tradicionales de feminidad. Decir lo hago porque me encanta suena peligroso, excesivo, inapropiado. Pero la neurobiología no entiende de juicios morales. Tu cerebro responde a estímulos reales, no a discursos aprendidos. Este no es un discurso sobre técnicas ni sobre rendimiento. Es una invitación a entenderte, a comprender por qué tu cuerpo y tu mente reaccionan de una forma que no coincide con lo que te enseñaron. Cuando hay química verdadera, este acto se convierte en uno de los más intensos y adictivos para muchas mujeres, no por lo que él recibe, sino por lo que tú experimentas al estar en control absoluto de la situación. En este primer capítulo hemos comenzado a desmontar una idea profundamente arraigada, la de que el placer femenino solo existe en la recepción. Hemos visto cómo el rol activo transforma la experiencia, cómo la inversión en la vulnerabilidad altera la dinámica de poder y cómo el cerebro responde con una descarga química que va mucho más allá de lo físico. Pero esto es solo el inicio. Porque cuando combinamos este control con otros factores psicológicos aún más profundos, lo que aparece no es solo placer, sino una forma de intimidad y poder que pocas veces se nombra. En el próximo capítulo vamos a entrar en esos mecanismos ocultos que explican por qué esta experiencia puede sentirse tan intensamente conectada, tan adictiva y tan transformadora cuando existe deseo real. Y ahí es donde muchas mujeres empiezan a reconocer una verdad que siempre estuvo en su cuerpo, aunque nadie se la explicara. Si en el primer capítulo comenzamos a desmontar la idea de que este acto es un sacrificio, ahora toca ir más profundo, al lugar donde ya no bastan las narrativas culturales ni las opiniones personales. Aquí entramos en el territorio donde manda la psicología profunda y la neurobiología, porque es ahí donde se esconden las razones reales de por qué, cuando hay deseo auténtico, esta experiencia puede sentirse tan intensa, tan absorbente y tan difícil de olvidar. No es casualidad, no es contradicción, y desde luego no es debilidad. Es el resultado de mecanismos mentales muy precisos que se activan cuando se dan ciertas condiciones. Uno de los conceptos más importantes para entender esto es algo que en psicología se llama agencia sobre resultados. Dicho de forma simple, es la sensación interna de ser la causa directa de algo que ocurre. El cerebro humano responde con una fuerza enorme cuando percibe que una acción propia genera un efecto claro y deseado en el mundo exterior. No hablamos solo de placer sexual. Hablamos de una estructura básica del funcionamiento mental. Por eso sentimos satisfacción al aprender una habilidad, al liderar un proyecto o al cuidar de alguien que depende de nosotras. En todos esos casos, el cerebro recibe el mensaje de yo importo, yo genero impacto. Cuando esta agencia se traslada al terreno íntimo, el efecto se multiplica. En este acto específico, cada movimiento tuyo produce una reacción inmediata. No hay distancia temporal, no hay duda. No hay interpretación ambigua. El cerebro conecta causa y efecto de forma directa y constante. Esa conexión dispara dopamina, no como recompensa pasiva, sino como refuerzo activo. No es placer por recibir, es placer por provocar. Y este matiz es fundamental, porque activa zonas cerebrales asociadas con el poder personal y la competencia, no solo con la estimulación física. Aquí aparece una sensación que muchas mujeres reconocen aunque pocas la nombren. La de estar dirigiendo, creando, modulando una experiencia ajena. No desde la agresividad ni la humillación, sino desde el control consciente del ritmo, la intensidad y el tiempo. Esta posición genera una forma de dominio suave, pero profundamente estimulante, porque conecta con una parte primitiva del cerebro que responde al control efectivo del entorno. Tu mente registra que estás al mando y tu sistema nervioso responde elevando el nivel de excitación. A este fenómeno se suma otro mecanismo igual de potente,
El éxtasis reflejo. El cerebro humano posee neuronas espejo, encargadas de reproducir internamente las emociones y sensaciones que observamos en otros. Gracias a ellas empatizamos, conectamos y sentimos lo que otro siente. Pero este sistema se intensifica de forma dramática cuando no solo observas una emoción, sino que sabes que tú la has causado. Cuando la reacción que ves es consecuencia directa de tus acciones, la respuesta emocional interna se amplifica. En este contexto, el feedback es constante y visceral. La respiración que cambia, la tensión corporal, las reacciones involuntarias, los sonidos que escapan sin control. Cada una de estas señales confirma algo muy concreto para tu cerebro. Eres la fuente del estímulo. Esa confirmación repetida crea un bucle de retroalimentación donde el placer de la otra persona se traduce en placer propio, no de forma simbólica, sino química. Dopamina por la anticipación, oxitocina por la conexión, serotonina por la sensación de logro. Todo ocurre sin que nadie tenga que tocarte directamente. Este proceso hace que el cerebro empiece a asociar su rendición con tu poder. No como una fantasía aprendida, sino como una experiencia real registrada por el sistema nervioso. Por eso muchas mujeres describen este momento como absorbente, hipnótico, difícil de interrumpir. No es solo excitación sexual, es una experiencia psicológica compleja donde control, respuesta emocional y validación inmediata se entrelazan. Pero aún falta una capa más profunda, una que rara vez se explica porque incomoda. La intimidad primal. Este acto pertenece al territorio del tabú. Y los tabúes no existen por casualidad. Marcan límites culturales alrededor de experiencias consideradas demasiado íntimas, demasiado crudas, demasiado reales. Cuando dos personas cruzan juntas un límite socialmente cargado, se crea un vínculo psicológico distinto. No es solo cercanía, es complicidad. Es el efecto del secreto compartido. Romper un tabú de forma consensuada genera una conexión intensa porque el cerebro interpreta esa experiencia como algo exclusivo, reservado, casi sagrado. Se activa una sensación de esto es solo nuestro. Y cuando además se suma la aceptación total del otro en su forma más vulnerable, la conexión se profundiza aún más. No estás interactuando con una versión editada o socialmente presentable. Estás frente a una expresión cruda de deseo, de pérdida de control, de necesidad. Y al aceptarla, al sostenerla, se crea un lazo psicológico que va más allá del romance convencional. En ese espacio, tú también te liberas. Al ocupar un rol activo y consciente, dejas atrás la vergüenza aprendida, la autocensura, el miedo a no encajar en el molde de lo que debería ser una mujer. Te permite sentir deseo sin filtros, poder sin culpa, placer sin justificación. Y esa liberación interna es en sí misma profundamente excitante, porque rompe con años de condicionamiento cultural. Cuando combinamos agencia, éxtasis reflejo e intimidad primal, lo que emerge no es un acto de servicio, sino una experiencia de poder personal. No poder sobre el otro en sentido abusivo, sino poder sobre tu propia vivencia sexual. Recuperas el rol de sujeto, de creadora, de protagonista. El cerebro reconoce esta inversión como algo extraordinario porque es poco común en la experiencia sexual femenina tradicional. Por eso esta vivencia deja huella. No porque sea obligatoria, no porque todas deban experimentarla, sino porque cuando ocurre con deseo real, activa circuitos que rara vez se estimulan juntos. El sistema nervioso entra en un estado de excitación que no depende de la estimulación directa, sino de la percepción de control, impacto y conexión profunda. Y eso explica por qué muchas mujeres, en silencio, reconocen que este momento les pertenece más de lo que nunca se atrevieron a admitir. En el siguiente capítulo vamos a cerrar este recorrido integrando todo lo que hemos explorado. Hablaremos de qué hacer con esta información, de cómo reconciliarla con tu identidad, con tus límites y con tu libertad personal. Porque entender lo que te sucede no es una invitación a hacer nada, sino a dejar de engañarte sobre quién eres cuando nadie está mirando.